¿Qué está pasando? Parece que hoy pasa algo especial. Todos los días pasa algo especial. Contra la violencia, que es donde está, llamémoslo así, la parte política. Y tenemos el Consejo Nacional de Paz, que por ley se reúne periódicamente en Colombia para hacer un análisis del proceso de paz. Entonces hoy tenemos precisamente la reunión del Consejo Nacional, donde el comisionado va a hacer una explicación sobre todo lo que ha sido los acuerdos humanitarios. Sí, y pasan muchas cosas estos días. Mira, ser presidente en Colombia debe de ser uno de los puestos más difíciles del mundo. Yo creo que sí. ¿Por qué usted lo quería? Porque siempre yo he querido servir a mi país y lo he querido hacer desde distintas posiciones. ¿Pero qué quería hacer como presidente? Tener un país en paz, con justicia social. Siempre me ha preocupado las desigualdades que existen en nuestro país. Y por eso desde todas las distintas posiciones hay una cosa que además yo le quiero resaltar. A pesar de ser hijo de presidente, de venir de una familia política, yo nunca fui nombrado. Todos los cargos a que yo aspiré en mi vida pública y que he aspirado, todos han sido por elección popular. Fui alcalde de Bogotá, el primer alcalde, fui concejal de Bogotá, fui senador de la República y hoy soy presidente de Colombia. Todos los cargos míos, yo nunca fui ministro, nunca aspiré a una embajada, a un cargo burocrático, sino siempre quise que los cargos fueran por elección popular. Este es un país en el que tenemos que trabajar precisamente en eso, en la justicia social. Cómo podemos tener crecimiento, bienestar, pero con justicia social y en paz. Y ese ha sido el compromiso y en el cual he venido trabajando desde el gobierno. Entonces el día cuando usted fue elegido como presidente fue un día muy feliz para usted. Muy feliz, la verdad que muy feliz, pero al mismo tiempo de mucha responsabilidad. Y usted fue muy optimista, empezó este proceso de la paz. Sí, soy optimista y sigo siendo. ¿Todavía? Todavía, y hoy más... A pesar de todas las dificultades que hay. Sí, y hoy más que nunca, porque distinto de la gente como ve la perspectiva del proceso de paz. A mí me eligieron para hacer la paz. La verdad que el mandato que se le entregó al presidente de Colombia en el año 98 era un mandato para hacer la paz. Y el país votó por la paz. Y yo creo que es mucho lo que se ha avanzado. A veces hay la percepción internacional que es poco lo que hemos avanzado. Y a veces yo creo que es injusto con Colombia. Porque nosotros en 2 años hemos avanzado más que en los últimos 40 años. Pero inclusive si comparamos el proceso colombiano con otros procesos es mucho lo que se ha avanzado. ¿En qué hemos avanzado? En que hoy tenemos un proceso de paz que antes no teníamos, que tenemos una mesa de negociación que antes no teníamos, que tenemos una agenda que antes no teníamos, que hemos llegado a acuerdos por fuera de la mesa como los acuerdos humanitarios que antes no teníamos, con las FARC. Con el ELN hay un proceso caminando que puede conllevar consigo también consolidar la paz. Entonces, inclusive, si comparamos el proceso colombiano con los procesos centroamericanos, vamos a darnos cuenta que es mucho lo que hemos avanzado. Simplemente un ejemplo, en Centroamérica, la metodología de la mesa de negociación se demoraron 1 año para acordar la metodología. Nosotros nos demoramos 1 sesión. En menos de un día logramos la metodología de la mesa. O lo mismo que digo yo, en Vietnam, cuando se inician las negociaciones entre Estados Unidos y Francia, se demoraron 1 año en definir cuál iba a ser la forma geométrica de la mesa de negociación. Y en ese año fue cuando más americanos murieron en Vietnam. ¿Verdad? ¿Usted se siente contento con el resultado hasta hoy? No, la verdad que no. Uno no puede estar contento con el resultado hasta hoy. Me siento satisfecho, pero yo creo que los colombianos estaremos verdaderamente contentos cuando podamos consolidar de verdad la paz en nuestro país. Hacia allá tenemos que encaminarnos. ¿Por qué no invitan al UNU para participar en este proceso de paz en Colombia? Porque yo creo que los colombianos podemos resolver nuestras diferencias. Y yo creo que eso es lo más importante. Lo que hemos querido es que tener grupos de países amigos, facilitadores del proceso. Porque también aquí hay una percepción a veces muy equivocada de que en Colombia se está viviendo una guerra civil. Y no es cierto. ¿Qué es entonces? Es un conflicto interno. Una guerra civil es cuando están enfrentados los propios ciudadanos. Cuando 50% del país está enfrentado contra el otro 50% del país, no. Si usted revisa las encuestas, la guerrilla nunca ha tenido más del 5% de popularidad. Creo que hoy la guerrilla tiene el 2 o el 3% de popularidad. Y el 97% de los colombianos lo que queremos es la paz.
Entonces no es una guerra civil, es un conflicto interno. Y yo creo que con la ayuda de la comunidad internacional vamos a poder resolverlo. ¿Y por qué no el UN? En este momento, yo creo que en este momento lo que tenemos, en el caso del señor Eklund, que es el enviado especial de las Naciones Unidas, ha sido muy importante como facilitador. Pero yo creo que por el momento con el grupo de países amigos y con la comunidad internacional vamos a poder salir adelante. Las noticias que llegan a Europa de Colombia son de la violencia, los narcotraficantes, los secuestros. ¿Usted se preocupa por eso? Mucho, y por eso es lo que estamos trabajando. ¿Por la imagen que tiene ese país? Sí, pero también los europeos tienen que entender que buena parte de ellos también depende de la violencia en Colombia. Yo he dicho, por ejemplo, que un adicto a la droga es un terrorista en Colombia. Cuando un europeo, por ejemplo, como decimos en Colombia, se mete un pase de cocaína, o un americano se mete un pase de cocaína en las calles de Nueva York, con ese dinero que ellos están pagando es que están matando colombianos, comprando armas. Y por eso el conflicto en los últimos años cambió en Colombia. Aquí había un problema interno, de un conflicto interno, entre la insurgencia y el gobierno. Hoy tenemos un común enemigo, es un enemigo de Suecia, es un enemigo de Colombia, los Estados Unidos, del mundo, que es el narcotráfico. Hoy el narcotráfico es el que financia la violencia. El narcotráfico financia las autodefensas, el narcotráfico financia la guerrilla, el narcotráfico financia la violencia o la delincuencia común. Entonces ahí es donde nosotros hemos querido llamar la atención del mundo, en que todos tenemos que aportar para poder resolver un problema y poder enfrentar a un enemigo común que es el narcotráfico. ¿Pero qué puede usted hacer para terminar ese narcotráfico? Primero, como lo estamos combatiendo. Es decir, yo creo que Colombia, y a veces también es injusto con nuestro país, porque es como si, cuando yo veo la prensa en Europa, es como si Colombia se hubiera beneficiado del narcotráfico. Y resulta que nosotros somos las víctimas del narcotráfico. Pero el negocio del narcotráfico... Pero aquí están cultivando la mayoría de la coca en el mundo. Porque en Europa la consumen, y en Estados Unidos. Entonces, precisamente ese es el error en que no podemos caer. ¿Quién tiene la culpa entonces? En este caso, yo creo que es una responsabilidad compartida y por eso hoy le estamos diciendo a la comunidad internacional, trabajemos de la mano. Porque puede que Colombia mañana erradique la coca, pero va a haber otro país, si la siguen consumiendo en Estados Unidos, si la siguen consumiendo en Europa, alguien les va a vender la droga. Fíjese usted, por ejemplo, usted dice que nosotros producimos la cocaína porque la sembramos, es cierto. Sin planta de coca no hay coca, ¿cierto? Pero también sin acetona, sin éter, sin permanganato, es decir, todos los precursores químicos, tampoco podría haber cocaína. ¿De dónde vienen fundamentalmente esos precursores químicos? De Europa. Entonces, por eso, en lugar de decir, es que ustedes consumen, nosotros producimos, ustedes consumen, ¿por qué no unimos nuestros esfuerzos? Porque ese es el enemigo común que tenemos. La droga es un negocio de 500.000 millones de dólares al año, 500.000. Es el primero o el segundo negocio más grande de la humanidad. Y resulta que esa plata no está en Colombia. Y si usted va a las zonas de cultivo de los campesinos, yo no he visto mayor pobreza que en las zonas campesinas. Pero ahora miremos también otro lado, que es un lado que en Europa también comienza a generar conciencia, es el tema ambiental, que está destruyendo el ambiente. Todos esos químicos utilizados en el proceso de coca va a los ríos. Simplemente le doy un dato, en Colombia, en los últimos 10, 15 años, se han talado, cortado, más de 1 millón de hectáreas de selva húmeda. Entonces tenemos que llamar la atención a la humanidad para preservar el oxígeno del cual estamos viviendo. Pero otra cosa que me preocupa aún más, creo que el narcotráfico, es que parece que en este país había tantos secuestros que la gente parece que se han acostumbrado a los secuestros. Ahora, yo no creo que uno se pueda acostumbrar al secuestro. Pero si pasa un secuestro, el otro día un senador fue secuestrado. Un día dijo en las noticias, él fue secuestrado y ahora nadie dice nada. No, en eso está trabajando. ¿Cómo no está pasando? Usted sabe que yo fui secuestrado. Yo viví en carne propia el secuestro. Mi suegro fue asesinado en un secuestro. Por lo tanto... Cuéntame sobre el secuestro de usted, por favor.
Sí, a mí me secuestraron precisamente por combatir, por ser periodista, precisamente por ser colega suyo. ¿En contra del narcotráfico también? En contra. Siempre yo he mantenido una posición muy clara en que ese es un enemigo que tenemos todos que combatir, y por eso, precisamente, los carteles de la droga en Colombia me secuestran en el año 88 cuando yo aspiro a la alcaldía mayor de Bogotá. ¿Fue la gente de Pablo Escobar? Fue el cartel de Cali y cartel de Medellín. Ambos carteles fundamentalmente fueron lo que se denominan los extraditables, que eran todos los carteles de la droga en Colombia. ¿Y qué pasó? Ese sí es largo, esa es una historia muy larga. La verdad que, a ver, pues en primera instancia yo siempre he sido un hombre que ha mantenido una posición muy clara frente al tema del narcotráfico. Yo aspiraba a la alcaldía de Bogotá. A mí me secuestran aquí en Bogotá, precisamente en la sede política. ¿Pero cómo? ¿En la calle? En las horas de la noche, no, en las horas de la noche en mi oficina. Entra un grupo a mi oficina, donde, pues, lógicamente, ellos me esposan, primero, después con una pistola en la cabeza ellos dicen que son representantes de un grupo guerrillero, que en ese entonces era el M-19, que me van a llevar a mí para enviar un mensaje al gobierno en aquella oportunidad. Me bajan de mi oficina, que quedaba en un segundo piso, y me montan en unos carros. Ellos tenían 3 o 4 carros para despistar, unos carros iban para un lado, otros para el otro. Después ¿Cómo usted se sintió? Muy mal. Muy mal porque en primera instancia yo tenía la preocupación de que fuera el narcotráfico el que me secuestraba, que no fuera la guerrilla. Y a mí me llamó la atención que ellos iban a matar a mis guardaespaldas, a uno que yo tenía. Yo le dije que no lo fueran a matar, que ya me tenían a mí. Entonces venía la preocupación de si era el narcotráfico por una razón muy sencilla, porque desde el año 1982 Pablo Escobar me había amenazado a mí de muerte, precisamente por toda la labor que habíamos hecho con los periodistas en Colombia en descubrir, en destapar en buena parte lo que era el problema del narcotráfico. Y fue una labor que nosotros como periodistas no nos correspondía, esa era una labor para el gobierno, para las autoridades. Y fuimos los periodistas de Colombia, un grupo muy pequeño, que nos reuníamos semanalmente en distintas casas porque estábamos muy amenazados, quienes resolvimos sacar a la luz pública quiénes eran los jefes del narcotráfico. Entonces esa era mi preocupación. Ellos me sacan de Bogotá, me llevan esa noche a una finca cercana aquí a la ciudad, ahí descubro yo que estoy en manos del narcotráfico. Viene mi preocupación, me llevan fuera de Bogotá, al otro día en helicóptero a un sitio en Antioquia. Yo estaba cerca de Medellín, después supe, y ahí transcurre todo este tiempo hasta que desafortunadamente en un operativo ellos secuestran al procurador, muy cerca del lugar donde yo estaba, porque él tenía una finca muy cercana. Ellos secuestran al procurador, lo iban a llevar a donde yo estaba, él iba herido de muerte en el secuestro, le habían pegado un tiro en la espalda y se estaba desangrando. Yo tenía la preocupación porque mis secuestradores me dijeron que le abriera campo para que pudieran llegar a donde yo estaba. Y yo pues muy angustiado porque dije, bien herido, se me puede morir aquí pues en mi propia cama. Después resolvieron llevarlo para otro lado y en el operativo militar que se hizo para recuperar al procurador, para buscar al procurador, encuentran el sitio donde yo estaba. Y afortunadamente, pura coincidencia, y afortunadamente ellos toman la decisión. Se quedan 3 de los secuestradores conmigo, al final uno se queda conmigo, y ahí fue un proceso de negociación entre el secuestrador y yo, porque él estaba rodeado de la policía, él dijo que lo dejaran ir y me dejaba a mí, y al final un policía se cambia, entonces dice que se cambiaba por mí, el policía se va con el secuestrador y ya me liberan a mí, pero fue pura coincidencia, pura coincidencia. ¿Y eso fue después de una semana o algo así? Una semana, una larguísima semana, muy larga. Entonces, por eso nosotros nos hemos comprometido frente a lo que usted dice, el secuestro. Porque la violencia en Colombia también tenemos que verla desde otro ángulo. Más o menos el 30% de la violencia de este país es de la guerrilla. El 70% es de la delincuencia común, donde está el secuestro. Ayer precisamente en la escuela de policía daba las cifras cómo hemos venido bajando el secuestro. Yo creo que por primera vez estamos golpeando a las organizaciones delincuenciales con unas cifras muy importantes. Pero hay que hacer mucho más. ¿Cuál es una de las propuestas que estamos haciendo? Primero, generar conciencia de que todos podemos ser secuestrados y que lógicamente hay que tener unas precauciones mínimas.
no salir a la misma hora, cambiar de rutas, en fin, lo que a uno siempre le han dicho. ¿Para todo el mundo? No, es decir, aquí la gente lo que está viendo básicamente pues es la gente adinerada, porque lo buscan es financiarse. Pero todo En segunda tiene que instancia, pensar. sí, en segunda instancia estamos haciendo todo un programa de cámaras de televisión en las ciudades que va a ser muy importante. Pero lo que es más importante, precisamente en la reunión mía con el jefe de las FARC en Los Pozos, hablamos de conformar una comisión de personalidades, 4, 2 de las FARC y 2 del gobierno colombiano. Ya esa comisión se nombró. ¿Para qué? Para que en un periodo no mayor de 90 días pudieran recomendar a la mesa de negociación cómo acabar con el secuestro, el tema de las autodefensas, el tema de la voladura de torres de energía, de oleoductos, en fin, cómo podemos humanizar el conflicto y excluir a la población civil. Entonces ahí hay un tema muy importante que estamos ya, en 90 días tendremos recomendación sobre cómo podemos acabar con el secuestro en Colombia. Y usted parece muy optimista. Mira, A ver. Yo he visto muchos casos de secuestro en este país. El caso que más me ha asustado es este caso, que es sobre el niño Andrés Felipe de Suárez. Tenía 3 años cuando fue secuestrado el año pasado. Todavía está... en manos de los secuestrados. Sí, que son el Frente 40 de las FARC. Eso es precisamente... ¿Qué ha hecho usted por eso. para salvar ese niño? No por este niño, por todos los secuestrados de Colombia. Sí, pero nosotros no trabajamos... Sí, ahí está, fíjese, ahí empieza la información. El que el presidente le solicitó ahí al fiscal general de la Nación información, precisamente sobre ese tema. Nosotros, son muchos los niños de Colombia, muchos. ¿Cuántos niños son secuestrados? En este momento no le podría decir, pero son muchos los niños que están en este momento secuestrados. Y por eso es que a las FARC les pedimos que esto no puede suceder, que tenemos que excluir a la población civil del conflicto. Y ese es un tema, por ejemplo, que a veces internacionalmente no se ve en Colombia, en que aquí ha sucedido casos, los casos de los niños, los casos de las señoras, de las mujeres. En Colombia nunca existieron los secuestros, porque distinto a lo que puede pasar con mafias de otro mundo, es decir, quien está amenazado y a la hora de la verdad es la persona que está ejerciendo una labor. Nosotros sabemos que estamos amenazados, que permanentemente estamos amenazados, que si usted revisa, yo no sé cuántos son mis escoltas, si son 40 o 50 escoltas, y mi niña de 5 años tiene 15 escoltas, ¿no? Y lo que digo yo, mis hijos no han conocido la libertad. Mis hijos no pudieron hacer lo que yo hice en este país, que era llegar de la escuela, poder agarrar una bicicleta y salir al parque a jugar con los amigos. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Sí, eso es lo que tenemos que cambiar. Precisamente por eso yo quiero ser presidente de Colombia, para que la Colombia que yo le dejo a mis hijos sea una Colombia distinta a esta Colombia que estamos viviendo. A nosotros nos ha tocado en mi familia, nos ha tocado personalmente vivir la violencia. Sí. Eso no es lo que queremos. El suegro de usted fue asesinado también, secuestrado y asesinado. Entonces eso no lo queremos. Tiene muy cerca. Sí. Pero la madre de este niño me pidió, por favor. Claro, y vamos a trabajar. Al presidente. Y vamos a trabajar por él. Sí, por este y vamos a trabajar por este niño, vamos a trabajar. Y inclusive, ahora le decimos al comisionado que va al Caguán que vuelva a preguntarle a las FARC si verdaderamente tienen o no tienen al niño, que es lo más importante de averiguar. Y que lo devuelvan. Y eso es lo que estamos trabajando por todos los secuestrados. Fíjese que bien o mal, este fin de semana a usted le va a tocar recibir 250 nuevos soldados y policías, que no fueron secuestrados durante mi administración, que fueron secuestrados antes. Sí. Ayer encontramos con el coronel de la policía, Acosta, en Cali. En Cali. Sí. Bueno, 250 que yo diría que es el primer gesto real de paz de la FARC. Entonces, que es lo que el país le está esperando a la FARC y lo que el país le ha pedido a la FARC. Es decir, nosotros los colombianos queremos la paz. Ustedes demuestren que quieren la paz también. Eso es lo que le estamos pidiendo. Porque si no, de otra manera, va a ser muy difícil avanzar. Porque si el único que cree en la paz es el presidente y es el gobierno, la gente no le va a dar su respaldo. Por eso lo que queremos es que la FARC haga gestos de que quieren la paz. Y por eso es muy importante, y aquí quiero resaltar la participación de la comunidad internacional.
La FARC nunca quiso. ¿Usted está contento con la participación de la Comunidad Europea? Sí, porque la FARC nunca quiso que otro país viniera a trabajar en el tema de la paz. Y hoy ellos han aceptado. Inclusive vemos que han invitado muchos países para la devolución de los secuestrados. Bueno, ojalá este sea el primer gesto y el primer acuerdo, como estamos esperando, de muchos más que van a venir. Última pregunta, por favor. Una pregunta muy difícil de contestar. Mira, yo he visto cosas bonitas en este país, riquezas. Este es un país maravilloso. ¿Por qué hay tanta violencia? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros los colombianos. ¿Por qué? ¿Y de dónde se ha generado? Yo creo que hoy, desafortunadamente para nosotros, el peor mal, el peor cáncer que le ha llegado al país ha sido el narcotráfico. Porque es el que ha destruido nuestras instituciones, las ha corrompido, las instituciones colombianas. Han muerto los mejores hombres, los mejores periodistas, policías, soldados, abogados, políticos. Y a veces por eso digo que es injusto que mientras que el mundo cree que Colombia se ha beneficiado de la droga, quienes hemos sufrido somos nosotros. Hoy en día usted lo ha visto, se han sacrificado inclusive las nuevas generaciones. Como decimos en Colombia, la plata fácil. Hoy muchos jóvenes en muchos lugares de Colombia creen que a través del narcotráfico van a poder conseguir recursos, que no van a tener que estudiar, se han perdido los valores. Y por eso tenemos que volver a centrar a este país en todo, porque lo que usted hacía la pregunta, por ejemplo, con Nora, con mi señora, hemos iniciado una campaña contra la violencia intrafamiliar, que es muy grande en este país. Y hemos denominado la campaña Haz Paz. La paz comienza en nuestra propia casa. Tenemos que volver a generar nuestros propios valores en nuestras propias familias. Pero parece para mí también que aquí hay una falta de moral. ¿De moral? Yo creo que se ha perdido mucho, por eso le digo, por el narcotráfico, y por eso tenemos que comenzar es en nuestra propia familia, en nuestros propios hogares, la recuperación de esos valores. Y por eso estamos tan comprometidos en este tipo de campañas, que no es fácil. Pero yo creo que por primera vez se ha avanzado y este proceso de paz va a avanzar. Yo creo que si cumplimos fundamentalmente dos metas. Una, que se avance en la mesa de negociación, que podamos avanzar precisamente sobre los puntos de la agenda. Y segundo, con la participación de la comunidad internacional, que es lo que va a permitir que esta sea una política de Estado. La paz no es una política de mi gobierno. La paz no es una política mía, de Andrés Pastrana, es una política de Colombia, es una política de Estado. Que si podemos firmar la paz antes de irnos del gobierno el próximo año, ojalá. Si no, tiene que ser un proceso irreversible para que muy rápidamente podamos llegar a la paz en nuestro país. ¿Usted puede sentir orgullo por su país? Sí, yo me siento absolutamente orgulloso. Y además, la verdad lo digo, cuando viajamos, tuvimos la oportunidad de estar en su país con el primer ministro, con quien compartimos. Nos reciben con las puertas abiertas, con el ánimo de ayudar, con la señora canciller, que ha sido una persona que ha estado siempre cercana a las angustias de Colombia. Suecia ha jugado un papel fundamental, los países nórdicos están jugando un papel fundamental en este proceso de paz. Y nosotros lo que aspiramos es a eso, en que hoy el mundo ha entendido que el problema de Colombia no es solamente de los colombianos, sino que es del mundo entero. Y por eso nos están tendiendo la mano, por eso nos están ayudando. Y yo creo que eso es muy importante. Yo me siento muy orgulloso de mi país y vamos a seguir trabajando para que el mundo, como usted ha podido verlo, conozca lo que es la verdadera Colombia. 99.9% de los colombianos que caminan por las calles de Colombia son gente honesta, trabajadora, que lo único que quiere es poder tener una mejor calidad de vida. Para eso es la que estamos trabajando. Para un país con crecimiento, insisto, pero con justicia social. ¿En qué forma usted va a continuar este trabajo después de ser presidente? En lo que pueda. Es decir, si aquí nacionalmente, si puedo políticamente continuar trabajando. ¿Periodista? En lo que pueda. Yo la verdad que estoy, a partir del 7 de agosto del año entrante soy un desempleado. Entonces en lo que pueda ayudar a mi país, ahí vamos a estar ayudando. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas